nombre es Andrés Fernández, soy doctor en farmacología y actualmente soy responsable del área de innovación en biotecnología del Grupo Ferrer. El Grupo Ferrer es un grupo privado de capital catalán que como elementos diferenciales tiene el hecho de una enorme internacionalización. Estamos presentes de forma directa con nuestras propias fuerzas de ventas en 26 países y de forma indirecta a través de alianzas estables en más de 90 países. Tenemos muy claro la necesidad de abordar con nuestros recursos lo que ahora se da en llamar investigación en colaboración. Eso significa reconocer que es la academia, el ámbito público, los pequeños grupos de investigación, las pequeñas spin-offs, las que están realmente haciendo los descubrimientos con valor añadido en el campo de nuevas terapias, y en cambio nosotros retenemos el know-how de cómo convertir esas ideas, esos proyectos iniciales en un producto capaz de ser comercializado en todo el mundo. La industria farmacéutica no tendría sentido sin la innovación. La capacidad de generar nuevas terapias ha sido una constante y ha sido un elemento fundamental en el contenido de una industria farmacéutica. El Grupo Ferrer desde siempre ha apostado por la I+D. El 38% de nuestros ingresos actualmente proceden de nuestros productos concebidos y desarrollados por el Grupo Ferrer y que en estos momentos están al alcance de los pacientes. Lo que sucede es que con el tiempo la estrategia para conseguir esa innovación pues va cambiando y lo que actualmente es nuestra estrategia no significa otra cosa que adaptarnos a las circunstancias actuales que permiten ser más eficaces haciendo esa investigación en colaboración. No existen dos proyectos iguales, no existen dos grupos de investigación iguales. Cada caso requiere una solución ad hoc para él y que difícilmente va a ser trasplantable a otro ejemplo. Cuando estamos tratando con un grupo académico o estamos tratando con una spin-off o que tiene unas necesidades de financiación u otras, al final determina cuál es el grado de contribución que va a hacer el Grupo Ferrer desde el principio. Nosotros nos gusta situarnos en un rango o en un segmento que se inicia cuando un grupo externo ha identificado un producto con potencial interés y nosotros conducir ese producto hasta fases avanzadas clínicas. Después, para llegar al mercado, lo podemos hacer en solitario o a su vez en consorcio con otras compañías farmacéuticas o con otros socios. La evolución que el mercado farmacéutico ha tenido en los últimos años es muy clara, es decir, el mercado reclama terapias de valor añadido. No hay espacio para productos que no aporten valor, que no aporten diferenciación con respecto a lo que ya está disponible para el paciente. Lo que nosotros hemos diseñado como nuestra estrategia para los próximos años es estar muy atentos a las nuevas plataformas tecnológicas, diseñar nuevos sistemas de búsqueda, nuevas plataformas que nos permitan encontrar soluciones para patologías que hasta este momento carecen de ellas. Bueno, el proceso nos viene dado por la alta regulación de nuestro sector, es decir, que para conseguir que un producto llegue al mercado hay que superar determinadas etapas. Las agencias reguladoras son las que establecen los caminos a seguir en cada caso. Nosotros lo que hacemos es mantener un contacto muy fluido con estas agencias en nuestros proyectos para asegurar la eficacia y la seguridad de nuestros productos. Conduce a diseñar un proceso que prácticamente se lleva 11 años, llevar un producto desde la idea hasta el mercado. Es decir, que es un proceso muy largo. Desde luego, hoy en día pocas cosas se pueden hacer en solitario, ¿no? El Grupo Ferrer, que es un grupo de gran tamaño, con 2.400 empleados, reúne dentro buena parte del know-how necesario, ¿no? Lo que eso no impide es que en cada caso concreto y en cada proyecto concreto podamos acudir a los expertos que en aquel momento nos parecen más adecuados
para aconsejar entre las distintas alternativas que siempre tiene cada proyecto, aquella que de forma más eficiente nos pueda llevar a superar con éxito las barreras regulatorias y después el acceso al mercado. Desde un punto de vista más técnico, desde luego colaboramos con muchos grupos académicos, colaboramos con muchas compañías biotecnológicas, con las llamadas CROs, compañías de investigación por contrato. Con respecto a Biopol, nosotros estamos absolutamente satisfechos de haber decidido la ubicación de nuestro próximo centro de I+D en un parque que tiene la importancia de Biopol, ¿no? Un parque que es capaz de reunir, por un lado, conocimiento, por otro lado, clínica, acceso a pacientes, conocimiento clínico, y por otro, un tejido de empresas florecientes, de pequeñas empresas spin-off, que además queremos incorporar dentro de la estructura de nuestro nuevo edificio de investigación, ¿no? En el sentido de que va a ser un edificio mixto. En ese sentido, creemos que iniciativas como la de Biopol son claves para lo que ahora entendemos como la investigación moderna, una investigación en colaboración, una investigación que reúna esas tres patas de la academia, la biotecnología y la farma.